y entonces existió una auténtica, o sea, la gente creía en los años 1700 que los vampiros de verdad existían. El vampiro puede que no esté tan calado en nuestra cultura, pero nos fascina, porque primero es, con esto que ya tenemos en mente, que es supervivencia, guerra, etcétera, ¿te imaginas vivir eternamente? Eso nos seduce. Y se llama el Yanshi. El Y Yanshi. literalmente es un muerto viviente que es más parecido al zombie, pero que se alimenta de los vivos y de su energía. Realmente existieron los cazadores de vampiros. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Bueno, muy buenos días, tardes o noches desde donde nos estén acompañando en el día de hoy. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Viernes de Desmitificación, un capítulo que nos han pedido mucho, que nos han preguntado y es uno que me emociona porque tiene demasiada historia. Literalmente no lo vamos a poder contar todas hoy porque tiene mucho de dónde agarrar. Estamos aquí, mi nombre es Mario y con mi compañero fiel, Joao. ¿Qué más, Mario? ¿Cómo vamos, hermano? No, todo bien. Mucho todo frío bien, allá en aquí Canadá. pasándola. Sí, mano, hoy amaneció frío y eso que ya estamos en primavera. Oficialmente empezó la primavera ayer, pero esta es la época en donde sube y baja la temperatura, entonces uno le toca salir preparado para todo, para lluvia, para frío y para calor. Uno nunca sabe qué va a pasar. Bueno, qué bueno. Me alegra que todo vaya bien, parcero. Bueno, feliz de acá en un capítulo más de nuestro BDD Podcast. Para mí es una alegría inmensa poder todos los fines de semana grabar el capítulo y estar con nuestra audiencia. Ya hay gente que nos sigue de varias partes del mundo. Quiero mandar un saludo a mi amigo Diego Peñalosa, que desde Suecia nos sigue fielmente todas las semanas. Y bueno, vamos aquí con un capítulo más. Mira, hablando de eso, yo estaba revisando lo de la página de donde se nos están conectando las personas. Increíblemente la mayoría de clics en la página y en nuestras redes sociales vienen de Francia. Qué bueno. No sé cuántos amigos tenemos en Francia. Yo sé de una amiga en Francia, pero no sé cuántos más tenemos por allá. Pero sí, tenemos una audiencia que está creciendo. Hablando de eso, quiero aprovechar para invitarlos a que por favor nos sigan en sus redes sociales. Les den clic al like o el corazoncito. Eso nos ayuda muchísimo a crecer, nos da muchos ánimos y sabemos que estamos haciendo esto para más gente. Entonces, por favor, no les cuesta nada. Si les gustó, si no les gustó, coloquen like, coméntenos, háblennos, mándenos sugerencias. Si hay alguna corrección, por favor, cuéntenoslas y con mucho gusto corregimos aquí. Los nombramos en el capítulo para que se den cuenta que sí estamos todos los días aprendiendo. Así es. Oiga, pues le cuento que yo siempre cargo un libro a todos lados, ¿no? Porque cuando me coge por ahí fila en un banco, cuando me coge por ahí o cuando voy en el bus, entonces saco y leo. Em, Empecé a leer un libro, pues apenas empecé, voy como por la página 40, pero nunca me imaginé que iba a leer ese libro. Entrevista con el vampiro de Anne Rice. En realidad es de mi hija. Sino que ya me ha quedado sin lectura, me ha leído Yo Robot de Asimov y quedé sin libro, entonces mi hija me prestó entrevista con el vampiro y le cuento que muy bueno, está bacano. Y como yo soy obsesivo con estas cosas, son 13 libros, este es el primero de 13 libros, entonces voy a estar leyendo literatura de vampiros por ahí por un año, yo creo. Le Eso es cuento. como cuando a uno le gusta ver televisión y encuentra una serie que le encanta y se da cuenta que ya tiene 8 temporadas. Eso es lo mejor. Y Sí, nada peor que uno empezar una serie y que se dé cuenta que solo es una temporada y nunca más la volvieron a sacar. toca verlas. Ahí sí ni modo, no hay nada que hacer. Y bueno, pues es muy interesante todo lo que se encuentra uno alrededor de los vampiros. Yo la verdad no sé mucho. Estoy apenas hasta ahora empezando como a entrar en ese mundo del universo de los vampiros, pero es súper interesante. Am, en realidad nosotros pensamos, o yo pensaba por lo menos que el vampiro era algo que había creado Hollywood o que había creado Bram Stoker por allá en 1800 algo, pero resulta que no, o sea, es algo re viejo. El concepto del vampiro es algo muy, muy, muy viejo y muy milenario.
y pues nos hemos dado a la tarea de investigar un poco, pero la verdad yo no me siento como una persona experta en el tema y es por lo que vamos en esta edición con nuestro segundo invitado. Sí, tenemos el placer hoy de tener un invitado muy especial, lo que hace este capítulo un poquito diferente, pero también es alguien que tiene demasiado conocimiento sobre la parte literaria, sobre la parte artística, cine, videojuegos, todo, y es nuestro amigo Paul Contreras, que se une a nosotros en el día de hoy. Bienvenido, Paul, compadre. Paul es un amigo de toda la vida mío. Yo lo conozco desde que tenemos como 12, 13 años. Él es rolo, pero él se fue a vivir a Bucaramanga siendo niño, y para mí es el nerd por excelencia. No existe para mí nadie más nerd que Paul. Es una persona demasiado... Bueno, él es periodista de profesión, y también es escritor. Él es el escritor del libro Secuelas de Guerra. Lo pueden encontrar en Amazon, recomendadísimo para los que les gusta la literatura de ciencia ficción estilo Star Wars, se los súper recomiendo. Escritor también del audiolibro La Sombra de Balgurat, que lo pueden encontrar también en YouTube y que también les recomiendo. Es más una una historia policíaca que ocurre en Bogotá, excelente. Y aparte de eso es el segundo mejor jugador de Mortal Kombat 2 para Super Nintendo del mundo. El segundo porque el primero soy yo. No, ¿para qué negarlo? Yo realmente conocí la palabra derrota, porque la verdad es muy difícil llegar con Joao y... Pucha, nunca lo voy a olvidar porque, para que lo sepan en la audiencia, en esa época Joao era el chacho del barrio, tenía Super Nintendo, algo que pocos teníamos, un privilegio genial, y él tenía siempre, pues nos invitaba a jugar y demás. Yo no tenía Super Nintendo, pero tenía una tablita recortada en forma del control y mentalmente trataba de llevar la agilidad y es imposible. Así que sí soy el segundo, quizás algún día tercero y cuarto, pero jamás el primero, lo admito. Bueno, y también a Paul... Yo creo que es mi mamá cuando jugaba contra nosotros y oprimía todos los botones sin ningún ritmo, sin ninguna ciencia. Y siempre nos ganaba. El jugado de novia o de mamá, eso es único. Sí, no. Mi mamá, cada vez que nosotros haciendo los combos y siempre leyendo y haciendo y estudiando, llega mi mamá, yo no sé. Nunca ganábamos. Bueno, y a Paul también lo nombramos en el primer capítulo de BD Podcast cuando hablamos sobre el backmasking. Yo les había contado una historia de un amigo de la infancia con el cual volteamos un cassette de la mamá y nos lo tiramos y lo dañamos. Y es que para escuchar cómo sonaban los mensajes al revés. Bueno, pues se los presento. Bienvenido, amigo. Mucho gusto y de verdad gracias. Gracias porque es un honor estar acá con ustedes. Me encanta el formato del podcast y lo he estado compartiendo fielmente. De verdad, los comentarios que he recibido al respecto, y como ya les había dicho unos días antes cuando recibí esta invitación, es que el estilo conversacional y compartir conocimiento son dos de mis pasiones, así que qué genial estar con ustedes, con toda la audiencia del podcast el día de hoy, y sobre todo con un tema realmente largo, espinoso y que nos pone de frente contra lo que creemos que tenemos en los fundamentos morales. Vida, muerte, pasión, lujuria y demás en un solo ser mitológico. Realmente, ha evolucionado, ¿no? De una manera increíble. Claro, porque yo creo que nace de la necesidad del ser humano de personificar lo oscuro, de personificar lo demoníaco. Y es algo que, por ejemplo, en Colombia también sucede con mitos como la patasola, el hombre caimán, el moán, solo que el vampiro es mucho más viejo porque viene de culturas mucho más antiguas que la nuestra, ¿no? Sí, además que el componente, digamos, a los elementos culturales criollos que tienen nuestros espantos están muy enfocados a qué va a pasar cuando des un paso fuera de tu casa. Es decir, no salgas de casa. Quédate en casa, obedece a tus padres porque el hombre caimán está en el río, el moán está en el bosque, la patasola está por ahí. Esto ya empieza a pasar un poquito más de castaño oscuro porque no se van a meter en tu casa, se van a meter en tu cuerpo. Te vas a ganar una maldición. La leyenda del vampiro existe en todas las culturas y eso es muy interesante, como las mismas tendencias aparecen en distintas culturas sin que ellas se hablen, porque realmente en culturas tan antiguas como la cultura mesopotámica, como la cultura babilónica, como la cultura arábiga, aparecen seres mitológicos que se alimentan de la sangre de otros humanos. En la cultura azteca también
y en la cultura maya también existen seres mitológicos que se alimentan de, de la energía representada en forma de sangre de otra persona. Y esas culturas nunca se hablaron, simplemente es una necesidad del ser humano de representar de alguna manera la sombra, lo demoníaco. Sí, ya que habla de eso, eso fue algo de lo que más me interesó cuando empecé a hacer la investigación para este capítulo y es cómo tantas culturas alrededor del mundo tienen un demonio, un espíritu, una leyenda en el folclore de cada uno que son tan parecidos al vampiro como lo conocemos hoy en día en nuestra cultura popular. Y es algo que me impresionó mucho porque tan diferentes tiempos, tan diferentes culturas, pero todos los espíritus son muy parecidos y todos tienen algo muy en común y todos, hasta la figura, las formas que son, se parecen. Yo hice una anotación de los que más me llamaron la atención. Bueno, de los mayas y los aztecas que estaba nombrando Joao. El de los mayas se llama Camazotz, que es un dios murciélago. Entonces, más que un demonio, era un dios y era el dios del inframundo. Bueno, estaba en el inframundo, no era el del inframundo. Y también se alimentaba de la sangre. El otro que me llamó mucho la atención es el de la China, y este es un poquito diferente porque este no consume sangre, sino consume la energía vital, lo que conocemos como el chi, ¿cierto? Y se llama el yang chi. El Y Yanshi. literalmente es un muerto viviente que es más parecido al zombie cuando ven las partes de la imagen, pero que se alimenta de los vivos y de su energía vital, ¿cierto? Y A así mí, a tenemos, mí el como Yang, ustedes ya tenemos en la India, en todo lado. A mí el Jiangxi me llama mucho la atención porque cuando yo estaba pelado había una saga de películas que se llamaba Los dioses deben estar locos, que era sobre un aldeano africano que el personaje se llama Xiao, si no estoy mal, y es una comedia estilo Benny Hill, que no sé si algunas vieron el show de Benny Hill, que es una comedia muy física. En la tercera entrega de esa saga sale un vampiro. Y un vampiro en África que se cae de un avión. La familia lo está llevando para enterrarlo y él se cae de un avión y cae en la aldea de Xiao. Y yo estaba niño y decía, pero un vampiro, eso no parece un vampiro, porque ese vampiro él era rígido, era así, con las manos así, y daba saltos. Él iba brincando Sí. y atacaba a la gente, era así, él no veía, era ciego, y él detectaba a la gente era por los ruidos y por los olores. Y era así como un sonámbulo. Yo decía, pero qué Como los vampiro. murciélagos. Sí, yo decía, pero ¿qué vampiro va a hacer eso? Pues sí, es el vampiro Sobre todo chino. que Ujú. el sacerdote que lo manejaba, que lo mantenía bajo control, le tenía puesto un sello, que era, digamos, como uno de los símbolos más poderosos, y lo manejaba con una campana, para que no Ujú. hiciera daño. O sea, entonces con eso lo tenían controlado. Si le Pero a pesar quitaban de el todo, papelito, si le quitaban el muchacho, papelito empezaba a saltar. Ujú. ajá, y Sí, atacar, o sea, era una máquina de sí, matar. sí, exacto. Sí, Entonces, pero pero mira que ese hasta era África también tiene su propio ser que también era un vampiro, también. que son muy diferentes. En África se llaman asa, Asasabonsam. Y son unas seres que se suben a los árboles, atacan a las personas desde los árboles y les chupa la sangre y son humanoides, tienen garras larguísimas y de acero. Entonces, No, pues para no hasta ir en más África lejos, tenían su propio. veamos esa herencia africana que nos ha llegado acá, sobre todo en países como Haití, durante la época, pegando un salto horrible en el tiempo, por supuesto. ¿Cómo fue que se construyeron las fortalezas del reino de Haití? Literalmente se colocaba el hormigón, todas las tendencias, digamos, de la albañilería francesa y todo eso, y échele sangre. ¿Por qué? Porque es el tributo Ogún. Ogún, que literalmente, Ogún Badagry, dios de la guerra, siempre exigía que se le diera ese tributo en la sangre propia y en la sangre del enemigo, porque era la vida, literalmente. Si lo pasamos a la santería cubana, lo mismo. Vemos literalmente a Papá Siete Rayos, al Negro Felipe y todo eso, que primero piden agua, luego piden trago y después piden sangre. Mm, Entonces ahí es cuando los babalawos tienen que empezar como a buscarle alternativas de negociación. Realmente la santería es como esa idea de negociar el cielo, ¿sí? Directamente con los santos, pero a través de todas estas entidades africanas y todo se hace a través de la vida, la sangre. Ujú. ok, vea, pero ahora que usted me hace acordar de que en Cartagena existe como un dicho, como un mito, donde dicen que las murallas de Cartagena les echaron sangre de negro y Ujú. que por eso son tan fuertes. Claro, porque Vea. tienen esas almas atrapadas ahí. Lo mismo que las Ujú. fortalezas de Henry Christophe, que se llamó el rey de Haití de la época. Digamos, fue uno de los primeros monarcas de esto y después ya vendría
todo lo demás, pero cuando salió este libro de Alejo Carpentier del Reino de este Mundo y empiezan a narrar todo eso, yo decía, esto es demasiado irreal para ser cierto. No, sí lo es. Y de verdad se trató de una época en la cual queríamos construir nuestra realeza, la criolla, por decirlo de alguna manera, pero es imposible divorciarse del mito. Y nuestros Ujú, mitos siempre están basados en sangre, muerte, guerra y sobrevivencia. A eso nos Ujú, enseñaron. Entonces, por eso, si lo vemos desde el punto de vista de sobrevivencia, el vampiro puede que no esté tan calado en nuestra cultura, pero nos fascina, porque primero ujú. es, con esto que ya tenemos en mente, que es supervivencia, guerra, etcétera, ¿te imaginan vivir eternamente con eso? Eso nos seduce. Por lo menos a los latinos nos llama la atención y es como, pucha, ¿qué es esto? ¿Por qué no se puede? Creo que el hecho de que ese vampiro que tenemos nosotros en la mente, que es un hombre rico, guapo, inteligente y con vida eterna y con superpoderes, el hecho de que nos haya llegado ese, pienso yo que es una cuestión tal vez fortuita, porque por azares de la vida, el vampiro que se hizo famoso fue el vampiro eslavo, el Ujú. vampiro de los pueblos eslavos de europeo. Hubiera podido ser el chino también. ¿Cómo se llama? Mario, ¿el Jin qué? Jin Se Xiao. llama Yanshi. El Yang-Chi. Jiangxi. Entonces nosotros no diríamos vampiro, sino diríamos Jiangxi. O si hubiera llegado entonces el Maya, nosotros diríamos el Camazotz. Pero nosotros lo llamamos vampiro. Y esa palabra literalmente quiere decir demonio chupador de sangre. Es una palabra que se ha transformado desde tiempos inmemoriales, o sea, viene transformándose desde la cultura árabe, fue transformada en Europa también, pero quiere decir eso, se refiere a un demonio que chupa sangre. Esa palabra que nosotros usamos, la original era vampir y era de algún pueblo eslavo. Vam, que quiere decir sangre, y pir, que quiere decir monstruo o demonio. Pero pucha, es que ahí ya empezamos a jugar directamente con qué nos da miedo, literalmente, porque si bien ya la idea de vampiro es este ser, que etcétera, etcétera, ya empezamos primero con demonio. Literalmente ahí estamos empezando a jalar esa raíz ancestral del miedo. ¿Qué nos da miedo? Nos da miedo que nos roben el alma. ¿Quién roba el alma en la tierra para seguir viviendo acá? Un demonio que chupa tu sangre. Ujú. Entonces, ahí inmediatamente ya nos empiezan a jalar las fibras de qué carajo se nos está esperando a lo largo de la noche. Y pues yo Ujú. diría que por eso de pronto la idea del vampiro eslavo cabe mucho, principalmente por las dinámicas de poder. Si tenemos un ser poderoso, ojalá un noble, un político, un cura, lo que sea, y que tiene encima estas habilidades, pucha, ahí empezamos a sumarle cosas. Yo creo que por eso nos empezamos como a acercar a esa idea. Es como que listo, existe ese miedo, pero entonces, ¿quién lo encarna? Y yo creo que también era una explicación en cuanto a la división de la sociedad y cómo la gente pobre desaparecía, moría, se enfermaban y nunca tenían una solución y siempre entonces tenían que dar una explicación a esas enfermedades que no Exacto. conocían, Correcto. a todo eso, a esas desapariciones, a todas esas muertes que nunca se solucionaron, pero uno veía a los ricos y nunca se enfermaban, nunca les pasaba nada, siempre estaban bien, siempre tenían solución a sus problemas, entonces era más fácil pasar la explicación a que esta gente tiene que ser un demonio, se están alimentando de Ujú. nosotros, están tomándose nuestra sangre para ser eternos, ¿cierto? Porque aparentemente su apariencia no cambiaba tanto como la cambiaba la gente que no tenía los mismos recursos, ¿cierto? Que podían envejecer mucho más rápido, se podían enfermar y pasar a ser, no, a Claro. morirse Eso que usted dice es muy rápidamente. importante, porque es que por allá por los años 1700, que es cuando aparece la histeria colectiva de que existen vampiros en Europa, la gente se podía morir de apendicitis. Entonces era muy fácil achacarle la muerte a algo. Y entonces Sí. existió una auténtica, o sea, la gente creía en los años 1700 que los vampiros de verdad existían. Era Ujú, completa, era ujú. una creencia totalmente, o sea, la gente tenía miedo. Había una histeria colectiva de que habían demonios que se chupaban la sangre y que mataban a la gente. Y algo que me llamó mucho la atención entre todas las culturas es que casi todos los seres y los demonios o los espíritus que venían a chupar sangre o la vida, muchos de ellos se relacionan con el ataque a mujeres embarazadas y a niños, que puede también ser una explicación de la cantidad de muertes que habían en el parto y los niños que no sobrevivían el parto y la cantidad de sangre que salía y se lo ponían de pronto a esas entidades que decían que siempre atacaban a las mujeres y los niños. Y no Ok. solo eso, vámonos literalmente a
raíces físicas o casos en los cuales de pronto sí existe una fundamentación para ese miedo. Si regresamos el reloj a 1602, ahí encontramos el juicio a Servet de Báthory, literalmente, que es una fascinación para aquellos que aman el mito vampírico, porque esta señora se le acusó, obviamente vamos a mantenerlo todo acá bajo la óptica del escepticismo, eso es lo que me gusta del viernes de desmitificación, vamos a cortar ese mito un poquito por la raíz, y es que esta señora la acusan, siendo una noble con mucho poder en la tierra de los Cárpatos, de que literalmente tomaban las campesinitas jóvenes, llegaban a su casa, nunca regresaban, que fue lo que en la original investigación, encuentran sus cuerpos literalmente destrozados en los sótanos del castillo Báthory, y las empleadas empiezan a narrar el cuento de que esta señora se está bañando en su sangre para estar joven. Que literalmente, por una serie de sucesos horribles, recordemos que los nobles eran los que peleaban la guerra, los prisioneros de guerra, los prisioneros más valiosos habían perdido a su señor esposo, pues esta señora quiso permanecer joven y bella para cuando él regresara, y empieza, según la investigación, mantengámoslo nuevamente en el escepticismo total, a degollarlas y a bañarse en su sangre. Una Creyendo vez que eso lo iba a tras mantener otra, joven. creyendo que le va a mantener joven. Estaba Obviamente, robando la juventud de las campesinas. entonces ahí es donde surge el miedo. Y muchos de ellos, como la condena que se aplica a Servet de Báthory es morir literalmente emparedada en un cuarto, y deja de comer hasta que fallece. Todo el mundo empieza a decir, esta señora ya trascendió, ahora sí es el verdadero demonio chupasangre. ¿En qué momento de verdad vamos a empezar a ver a esta señora flotando por ahí todo? Y sigue siendo un mito urbano. De hecho, por conocer esas son algo por el estilo, que pues, la óptica que vemos después en Hollywood, da miedo. Da miedo. Y de hecho, existía o sea, yo al ver la película de Van Helsing, pues me parecía algo, digamos, producto del cine, pero realmente existieron los cazadores de vampiros. Sí, sí. En los años Claro. 1700 había gente que de verdad, o sea, se suponía, pues era una pseudociencia, pero se suponía que ellos sabían que, de acuerdo a las condiciones en que cierta persona había muerto, podían, digamos, inferirse si tenía posibilidades de convertirse en vampiro, y profanaban la tumba de esa persona para clavarle una estaca en el corazón. Y se escribieron libros sobre cómo identificar vampiros y cómo matarlos. Libros Sí, auténticos, y no fue una eran... herramienta muy importante Claro. de la iglesia también. Ujú, Sí, ya no estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de una especie de precaución de seguridad para la comunidad. Wow. ujú. Sí, Pues Sí, hay muchas. Lo que conocemos hoy de cómo matan a los vampiros es una reunión de todas estas culturas y diferentes estudios, entre comillas, de cómo matar. Entonces, lo del ajo, lo de la madera, lo del hierro, lo de la plata, todo esto es un conjunto de diferentes regiones que tenían su propia mitología de cómo derrotar a estos seres. claro que esos vámonos también vampiros a se otra. parecían, Sí. esos vampiros se parecían más como a los zombies, ¿no? O sea, en ese momento no existía el vampiro que conocemos nosotros. El vampiro bonito, guapo, inteligente no existía en ese momento. No, Ese no, sí es no, no. producto de la literatura. Todos los vampiros mitológicos son más endemoniados, Claro, son son feos, monstruos. son seres, no, son monstruos, exactamente, son monstruos. Y metámosle un elemento social ahí bastante interesante que hiciera enraizar ese mito. Una de las fuentes de protección más eficientes, según el lore del vampiro, ¿cuál era? La Iglesia Católica. Entonces, ahí ya tenemos a una parte del poder también interesado en decir, ¿ves? 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 Usa Ujú. tu crucifijo. Ah, Exacto. oiga, Se convirtió en un arma muy poderosa la iglesia para... O sea, que el miedo es una de las armas más poderosas que hay para atraer más seguidores. O sea, sin hablar en ninguna religión en específico, sí ha sido algo que se ha usado como armamento para mantener sus seguidores o sus creyentes. Y de Claro, hecho hay oiga, sí. otro, hace unos días hablábamos también de el primer antecedente que forma la imagen del vampiro, que es este monarca transilvano, Ajá. literalmente, que el solo hecho de recordar un poquito como esas hazañas militares que hace este hombre, llevado por la necesidad o lo que fuera, pero es un monstruo. Claro que antes de ese, Sí, es eh, increíble. Estamos hablando de Vlad, ¿no? Correcto. Vlad, sí, Vlad Drácula, Drácula. que fue realmente es parte de donde agarran una, bueno, Drácula viene de este nombre, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a hablar de dónde empezamos a ver al vampiro con esta forma literaria y es donde empezó realmente la parte Exacto, ¿cuándo literaria ¿cuándo fue que se de toda transformó esta el mitología. vampiro
¿Cuándo fue que se transformó y se volvió guapo? Y se volvió un hombre rico, elegante, inteligente. Mario alguna vez en un viernes de desmitificación pasado nos contaba cuando apareció ese vampiro, el de hoy en día, que Sí, sí, así es. era... Entonces, recordando nuestro capítulo de Frankenstein, de cuando hicimos este viernes de desmitificación, hablamos de una fiesta donde muchos intelectuales se reunieron, no tenían nada, no tenían mucho que hacer y en medio de su aburrimiento se pusieron un challenge, se pusieron un concurso a ver quién traía la historia más terrorífica, de la cual tuvimos nuestro primer libro de ciencia ficción que es Frankenstein. Am, pero en esta misma reunión aparece El vampiro por John William Polidori, que salió del mismo challenge, ¿cierto? Y entonces esta fue la primera vez que primero se le puso un nombre, el vampiro, pero también es la primera vez que aparece como una persona, no un demonio, seductor, un poco más elegante, un aristócrata que puede vivir entre nosotros en la sociedad. Y ahí empieza realmente lo que conocemos o la imagen que tenemos hoy en día de los vampiros. que era Lord Bueno, Ruthven, sí, era ese, correcto. ese vampiro. Que era, Lord digamos, Ludwig. ya era un tipo rico que seducía a las mujeres y le chupaba la sangre. Y les voy a sumar un elemento a eso porque ese vampiro de Polidori, lo que ustedes dicen, es fascinante por la estética del poder. Vamos a darle como estas capacidades, este recurso. Pero ¿qué pasa si le metemos un tris de subversión más? Y entre esos primeros elementos de vampíricos, ya no es un hombre, sino una mujer, que además está Ujú. asediando a otra mujer, y que encima se habla de la concepción de la lujuria de la sangre. Ese primer personaje es Carmila, se llama la novela, y está escrita Carmila. literalmente por un autor que se llama Sheridan LaFano. El hombre empieza a decir, listo, este primer vampiro de Polidori, literalmente, existe dentro de las esferas sociales. Ahora vámonos literalmente al sueño de lujuria, a los sueños más íntimos de cada quien. Y este vampiro no solo va a chupar la sangre, sino que va a saciar sus deseos. Es decir, es un vampiro llevado por sus instintos más primarios que sobreviven después de la muerte. Entonces ya tenemos un elemento de horror y vamos a sumarle otro, el elemento de fascinación. ¿Hasta qué punto vale la pena vender el alma y dejarse morir por cumplir un deseo carnal? No, no voy a escuchar de Carmila, sí, aquí estoy buscando la novela gótica de 1872. El autor es Sheridan Le Fanu en Inglaterra, en Irlanda. Exactamente. Y O hablamos de Irlanda, que sea, era una zona realmente Antes de un poquito Drácula antes, apareció. Antes de exactamente. Drácula. Ah, Sí. Pero literalmente ahí se habla más del deseo. Es decir, vamos a prolongar a través de la sangre y la vida el deseo hasta cumplirlo más allá de la muerte. Literalmente, me imagino que debe haber sido un escandalazo en ese momento ese tipo de confusiones y más que los libros estaban ilustrados. Entonces, ujú. dando un salto un poco esto, es entretenimiento lujurioso, así que debió haber vendido un montón. Dios santo, qué buena idea para, para ese tipo de cosas. Bueno, no sé si habrá vendido un montón o no habrá vendido nada, porque también en la época la parte religiosa era tan fuerte que podían, no sé, evitar ese tipo de tentaciones. Pero tú sabes que lo prohibido siempre encuentra un camino. Siempre vende, Oiga, sí. pero siempre la novela vampírica sí tiene ese componente sexual, ¿no? Pues me he dado cuenta ahorita Hoy en leyendo día. a Anne Rice, tiene bastante el componente sexual. Por ejemplo, la saga de Twilight también tiene mucho ese componente. Eh, yo diría que el Drácula, el de Bram Stoker, también en cierta medida, ¿no? Sí, porque es la Drácula viene... seducción, ¿no? Es como Ujú, hacerlo atractivo para que la gente se acerquen a ellos y poder chupar la sangre al final del día. Entonces sí tiene que haber un tipo de gusto sexual, tiene que ser bien ujú, parecido, tiene que haber un tipo también de hipnotismo que hagan que las personas confíen en el monstruo. Y yo creo que ujú. ese es un desafío interesante para los comentarios de este podcast, literalmente para quienes lo hayan hosteado, para cuando lo compartamos y demás. ¿Cuál es el deseo por el cual ustedes desafiarían a la muerte y se ganarían una maldición como esta? Porque literalmente el cuerpo se agota y eso es como, digamos, como una de las cuestiones que tiene el vampiro más romantizado. Eternamente apuesto, eternamente viril o eternamente femenina. Y tenemos esta tentación permanente, porque sabemos que el dinero se agota, la muerte se llevará a todos tus seres queridos y como dice Lestat, la eternidad es una cosa increíblemente buena hasta que te das cuenta que la vas a vivir solo. Oh, Entonces, ¿qué queda de gozar en esta vida sino más de tus propias víctimas?
¿Lo harían o Sí. no lo harían? Empecemos con Y a eso nosotros, Mario. sumémosle los superpoderes, ¿no? No, yo no lo haría. No, Yo yo no. no, qué aburrimiento vivir eternamente. No, Sí, jamás sí. vivir. Yo pienso un poquito como ustedes dos, pero yo creo que ya estando mordido e infectado, ahí Ah, voy. no. Pues ahí sí, como dicen, ya untado el dedo. Sí, Eso ya. sí, A sí, la sí. mano, sí, ¿no? Sí, sí, ya me tocó, pues, ya hacerlo mejor. No, total, ahora regresemos entonces al punto donde salen estas novelas literarias. Me imagino que así como la novela de Bram Stoker, Camila o todas estas novelas empiezan a resucitar un poco ese miedo y lo empiezan a pasar al área del entretenimiento. Literalmente la gente sabe desde ciertos tiempos inmemoriales que si comes platos hechos con sangre, la morcilla española, la Ujú. torta escocesa y demás, te vas a mejorar porque tiene una cantidad inmensa La de hierro. pepitoria. Pues, Dios mío. Mi Santander del alma, cómo lo extraño. Yo sí, muy bogotano y todo, pero soy mitad santanderiano y me moriré bajo el sol de Santander algún día. Pero, pucha, imagínense eso. O sea, ahora ya estamos pasando de que sí, por tu salud es bueno comer sangre de animales y por la vida eterna vamos a robársela a todos los demás Mira, vivos. hablando de eso, en medio de la investigación encontré que hubo un periodo en donde usaban mucho la sangre como el remedio para todo. O sea, así como mi mamá usa el Vivaporú para arreglar toda vaina, en esa época era la sangre y casi que y era sangre propia, ¿no? La de ellos mismos. Entonces, que intentaban desde para curar la visión hasta para curar una gripa, era tome sangre y tome sangre. Y eso también alimentó mucho a la creencia de que los vampiros al tomar sangre se mantenían siempre jóvenes y dio, creo, si no estoy mal, eso fue más o menos en 1600, dio esa entrada a la creencia de que los vampiros eran reales, porque si nosotros como personas del común tomamos sangre y nos mejoramos, imagínense si los vampiros no van a existir, que se toman toda esta sangre y van a ser poderosos y totalmente eternos. Claro que sí. La Pero eternidad ahí entonces es yo cuando diría, se comienza a volver una tentación y es un entretenimiento brutal. pero entonces no sé si estaríamos de acuerdo en que el vampiro moderno, el vampiro que digamos prepondera hoy en el cine, en la literatura y en los videojuegos, viene de Drácula, ¿no? Pensaría yo, que es cuando Bram Stoker en 1800, ¿cuándo fue eso? 87, creo. 97. 97. 1897, 1897. Sí. 1897. Ujú. Coge ese vampiro mitológico que tenía super fuerza, que era aguerrido, y lo mezcla con el de John Polidori, que es el hombre rico, inteligente, bien parecido, seductor, y los mezcla. Entonces crea un hombre seductor, rico, pero aparte que tiene poderes sobrehumanos. Y es el que existe hoy Bueno, en día. la mezcla en sí es el vampiro de Polidori con lo que estaba diciendo Paul, Vlad Drácula, que es este que hoy en día es un héroe nacional de Rumania, pero Rumania. realmente lo que fue un sanguinario de miedo. O Que sea, vivió este en tipo, en lo Transilvania. que yo estaba escuchando, que Claro. vivió en lo que era Transilvania. Bueno, en ese tiempo no existía Rumania, era otro territorio, se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, Valaquia. el caso es que Malaquia. Valaquia, exacto. Y la historia es muy interesante porque a él, bueno, así rapidito para no concentrarnos en esto, a él el padre los dio con su hermano a los turcos para evitar que los turcos destruyeran su Los país, invadieron. Ujú. Ujú. los invadieran, pero aún que se los dio, él intentó invadir Turquía. O sea, teniendo los hijos allá como rehenes, él lo intentó varias veces y no mataron a los hijos y él creció con odio a los turcos, pero con pleno conocimiento de la cultura Creado por turca, ellos. Ujú. porque Y era es que creado por ellos. Y es que no solo eso, si vemos literalmente cómo los turcos engrosaban sus filas, ellos tenían un método efectivo y muy cruel, que era el de la política de reclutamiento de Janissary, o Janissarios. Realmente ellos cogían a todos los huérfanos del reino, a todos los hijos de los prisioneros de guerra, les prohibían casarse y les decían que eran la tropa élite del imperio turco. Ujú. Entonces, estos genízaros fueron los que recibían las mejores armas, las mejores espadas. En su momento recibieron los primeros mosquetes, cuando se hablaba del Imperio Otomano. Entonces, esta oleada de guerreros que no tenían obligaciones y no tenían nada que perder, hacían que los turcos fueran una fuerza militar impresionante. Ahora pensemos que estamos con 600.000 genízaros de punta de lanza en Valaquia, y Vlad tiene 4.000 hombres listos para pelear. A partir de ahí, ¿cómo defendemos un reino? Peleando. A punta de miedo. Literal, sino, o sea, Mm. el miedo te crea 5 soldados más por cada hombre, por cada Sí, hombre sí, sí. efectivo.
Y es lo que este hombre hace, literalmente, que al día de hoy, si lo vemos desde el punto de vista militar, es un genocidio. Sí, Ujú. esa fue la conclusión y eso es por lo que se conoce a Vladimir Drácula. Es por ese momento en donde los turcos llegan ya arrinconados en esa esquina y lo que se encuentran es un bosque, literalmente un bosque de empalamiento de hombres empalados. Calculan que eran 300.000 personas empaladas. O sea, él literalmente hizo un bosque de solo empalados. Con Cuando su llegaron los gente. turcos y vieron eso, con todo lo que encontraba. Ujú. Ujú. Él fue moviéndose a medida que el ejército turco lo iba arrinconando, él iba agarrando a todo el mundo y los iba matando e iba quemando su propia gente, solamente Ujú. para infligir miedo en O el, en sea, el empaló a la gente ejército de su turco que reino, venía, A todos. A todo a lo lo Ajá. que que se le cruzó por encontrara, delante. lo que Todo se eso le le quedó. cruzara. Bueno, es que Y eso fue a él le solamente una decían guerra, Black. pero él venía matando a todo el mundo durante sus reinados. Eso no fue que se Ajá. enloqueció en el último minuto, no. Él desde que agarró el liderazgo, él mataba porque mentían, porque robaban, porque lo miraban feo, porque no lo miraban feo, porque no se reían de sus chistes, por toda vaina. Tipo, no Ujú. necesitaba una excusa para matar gente. Y el Ujú. apodo de él era Vlad Tepes, que era Vlad el Empalador. El empalador. Correcto. Ujú. Empalador Entonces, era solamente su forma favorita de matar, pero no era la única forma que tenía de matar. claro, yo creo que el hombre lo pusieron a estudiar muy bien las estrategias de miedo de los romanos, literalmente. La primera expresión que tenemos de una masacre posbatalla o prebatalla de esa forma es el camino de la Vía Apia, que fue cuando crucificaron a todo el ejército de Espartaco, que estamos hablando de casi 45 kilómetros de gente crucificada al lado y lado del camino, que desató una peste en Roma, pero Ajá. inmediatamente a la gente se le olvidó las ganas de rebelarse. Entonces, Pues, claro, Vlad Tepes lo que dice es, bueno, no voy a hacer un camino, efectivo. sino vamos a crear esto, recibe a todos los emisarios turcos hablando en turco y con un pan en la mano mojándolo en la sangre de la gente y comiendo y diciéndoles que me van a invadir o qué. Lo Claro, que a mí me impresiona es que hoy en día es el héroe nacional de Rumania. Eso es lo que más Claro, me y claro, lo porque impresiona. es, lo sin Lo defendió, es. la defendió, cristiandad, sí, porque los defendió de los turcos, claro. Por eso es literal, sin que, ujú, Turquía, sin ujú. Hungría y sin Rumania no existiría la Europa judeocristiana, siendo sinceros. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Lo para no chévere es desviarnos, que, de aquí sacan el. claro, porque Bram Stoker iba a llamar a su personaje el Conde Vampiri, pero resulta que antes de él escribir el libro, por casualidad leyó la historia de Vlad el Empalador y dijo, no, espere, no, se va a llamar el Conde Drácula. Y va a Claro, ser un sanguinario y mezcló el vampiro antiguo con el vampiro de Polidori con el personaje real de Vlad Tepes y creó al Conde Drácula. Vaina loca. Entonces, esa fue la primera vez que empezamos a ver el vampiro como una persona elegante, seductora. Bueno, no la primera vez, pero ya algo más refinado a lo que había hecho Polidori, ¿cierto? Algo más elegante, más seductor, que estaba entre la aristocracia, que estaba en todas estas fiestas elegantes, que era el de poder, el de dinero. Ujú. Entonces ahí empieza Drácula a lo que conocemos hoy en el cine, en la televisión, en la literatura. Y lo plagiaron, ¿no? Los alemanes plagiaron al Conde Drácula. Cuando Sí, hicieron y ahí fue cuando empezó la primera película de un vampiro. la primera película de vampiros fue en 1922, llamada Nosferatu, y el personaje principal era el Conde Orlok, que era una copia de Drácula. Exacto. O sea, literalmente hizo copy-paste cambiándole los nombres, así como cuando uno tiene un examen en la universidad o una tarea y dice, bueno, hágale, pero cambie los nombres. Así igualito. Ujú. O sea, no, ni siquiera aunque se hay algo que esforzó. a mí me fascina de Nosferatu y es que, listo, tenemos esta primera representación fílmica plagiando literalmente a Bram Ujú. Stoker. Pero, primero que nada, para toda nuestra audiencia, dense el inmensísimo placer de ver la película y ojalá Uf. háganlo en un momento de vigilia. No lo hagan a luz del día, aguante un poquito de sueño y Yo, póngala. yo La la vi simbología anoche con mi ocultista. esposa Oh, para prepararme. yo Me también. impresionó lo buena que es. Sí, yo la he escuchado, la he visto varias veces y la que trato es como colocarle mi banda sonora, colocar un poquito de Cradle of Filth, de pronto un poquito de Burzum o algo así. Joder, la simbología ocultista que esconde esa película es brutal. Es increíblemente buena. Ujú. Yo no sé, pero es que a mí me encanta ver películas muy viejas solo para ver cómo se las arreglaban en ese entonces los directores para hacer cine. A mí me parece muy interesante. Y esa es una muy buena Claro, o sea, película para ¿cómo ser vas a hecha, meter miedo realmente con una cámara vieja? exacto, en 1922, sin la posibilidad de introducir
diálogos a medida que el personaje habla. A ver, ¿cómo lo va a hacer? Una película de terror, a ver, muestra al maestro cómo lo hace. Y realmente se las arreglan. Y eso es muy interesante. Sí, el ingenio de la época era increíble. Porque no tenían, o sea, no había ciencia ficción, no habían efectos especiales, es lo que quería decir. No habían efectos especiales, no había nada de computadores, o sea, todo era literalmente juego de luces y juego de, bueno, y actor. Y es una suerte Y que actuación, conozcamos eso ahora, es literal. una suerte porque resulta que la esposa de Bram Stoker denunció o sea, denunció a Nosferatu, bueno, a la productora que hizo Nosferatu por violar derechos de autor. Murnau Y, era el director. bueno, Murnau. Y resulta que el juez falló a favor de la esposa de Bram Stoker y el dictamen fue que debían ser eliminadas todas las copias de Nosferatu. Lo que pasa es que guardaron algunas y esas son las que llegaron y hasta nuestros días y por eso conocemos la O película. guardaron y se escaparon algunas, porque ya Sí, habían Sí. exportado varias películas y lo que hicieron fue cambiarle el nombre para que no los descubrieran, pero y él se guardó unas a escondidas, o sea, Ujú. la piratería ganó en esta y la amo gracias a eso. Claro, No, si no. total, o sea, el solo hecho de preservar semejante obra, por Dios, y sobre todo lo que estábamos hablando hace un momento, la ambientación, o sea, quitándonos de la mente el paradigma del CGI, de los efectos especiales prácticos, de todo lo que conocemos, es una historia brutalmente buena porque se ve algo que a veces falla con tanta tecnología y es miedo. El miedo que proyecta este actor, que proyecta uno pensando que este monstruo, que ya no es el vampiro refinado, sino que literalmente es un engendro, está ahí y está tranquilo con lo que hace. Como dice la expresión, poder es poder hacer lo que se te antoja sin decir disculpe. Ujú. El actor era de apellido Shrek. No me acuerdo del nombre, pero el apellido era Shrek. Creo que Shrek en alemán quiere decir monstruo o espanto, una cosa así. Ajá, miedo. O sea, era una coincidencia que preciso el actor tuviera ese apellido. Y ahora imaginémonos que ese actor era literalmente un recluso de su, o sea, no le gustaba la vida pública ni nada por el estilo, entonces verlo era raro. Entonces Pero empezó es a surgir que el mito de este man sí contrató a De un que vampiro de será que verdad. realmente, será que no estaba actuando, sino estaba solamente, para sino mí era un me parece que documental de su vida. da más miedo el conde Orlok que el conde Drácula. Mil Sí. veces, Orlok es un Sí. Sí, monstruo. claro. Uf. Ujú, O sea, el conde Drácula te hipnotiza, de cierta forma te hace sentir placer mientras te mata y tú te mueres feliz. Con Orlok uno se muere mm, gritando del susto. O ujú. sea, ¿qué carajos Sí, hace uno sí, con sí. semejante fuerza de la naturaleza que además está con un pie en el otro mundo? Y se acerca a algo que es que hace uno ahí como, pasito, por favor, gracias. Pero Y esa fue la primera película y lo la primera. impresionante de la película, que la primera en 1922, y decían que, eso yo no lo sabía, que fue revolucionario no solo por el género de la película, sino como hicieron la película, porque están usando locaciones de verdad. O sea, ellos Ah, movían sí, todo su equipo de pueblo en pueblo en a Alemania Castillos. haciendo la filmación de la película. O sea, fue algo por lo grande, por lo gigante. Y en la premier de la película, cuando el Gastaron tipo un, quiso mostrárselo a todo el mundo, dice que gastó más gastaron dinero de lo que gastó plata, haciendo la película. Eso también me impresionó. gastaron plata la lata, sí. Me impresionó. Y Y fue hasta Drácula, 1931 que ya lo agarra Hollywood. que O exacto, sea, que es cuando hace Drácula, o sea, ¿cuánto fue? 9 años después. Es que llevan ahora sí a 9 años Drácula después. al cine, pero ese sí fue el boom, o sea, eso fue o sea, eso fue demasiado exitoso, porque fue hecho por Estudios Universal. Es como lo que pasó con Ya. Frankenstein. O sea, Como siempre, lo digamos, agarra Hollywood y le sí, mandan para todo el mundo. Claro. exacto. Y Entonces en ahí, Hollywood pueden decir lo que sea, pero pulió mucho esa idea del monstruo, literalmente. Lo volvió algo. Ya no le quitó, le conservó el elemento del miedo, que si vemos a Don Bela Lugosi, Bela es Drácula. Yo amo a Bela ujú, Lugosi, literalmente. O sea, tengo una desde que empecé a escuchar cosas retorcidas como White Zombie y demás, sale toda esta iconografía del miedo primigenio. Entonces uno simplemente deja colgada en la puerta los miedos hechos por luces y por humo, y es un miedo hecho por la proyección del mismo actor. Entonces Sí, ujú. es la tenemos a un forma verdadero monstruo. como entrega ese, o sea, la persona está tan metida que realmente da miedo. O sea, Claro. no es el mío de hoy en día y con todo respeto a los que aman el horror, el género de horror de moderno, que es más acerca de sorpresas, sonidos y sangre.
Para mí, yo digo que a mí no me gusta el género de horror porque para mí se convirtió en una carnicería, en esperar el sonido, el bang de repente o en la sorpresa. Pero estas películas es miedo de que lo tiene uno en miedo todo el tiempo de que algo va a pasar. O sea, literalmente el suspenso y la historia da miedo. No es una sorpresa de ¿Sabe cuál sonido. fue, sabe cuál fue la última película que a mí me dio miedo, pero miedo, miedo, miedo? El Aro, El The aro, Ring. Esa fue la última película que a mí el realmente aro. me dio miedo. El aro me dio Bueno, yo les miedo tengo una también, sí. recomendación de miedo de vampiros, pero realmente que para los que ya son padres de la audiencia, entre los que me incluyo, voy a adelantarme un poquito, así que no, por favor, dejemos el separador de página acá. Y es una película que se llama Let the Right One In. Joder. Eso es volver a tenerle miedo a un chupasangre. ¿Y ¿Por la qué? película es de qué nacionalidad? ¿Gringa? Sueca. Pero ¿Sueca? no, es de Swedish. los Ah, países sueca. nórdicos. Ujú. Pero la premisa es la siguiente. Tu hijo, ese que tú estás acostando todos los días en tu cama, en su camita y lo estás cuidando, hace un amiguito, una amiguita en el barrio. Bien, es la amiguita y están muy unidos siempre. Hasta que te das cuenta que la amiguita empieza a aparecer en el cuarto de tu hijo en la noche. Que literalmente los niños que acosan a tu niño están muriéndose. Y que a esa niña solo la cuida un tipo de unos 45 años que poco se sabe de él. Mm, Ok. bueno, voy a verla. Y así empieza. Increíble. A mí me devolvió el miedo al vampiro, literalmente porque no se trata, o sea, al salir del personaje que nos heredan, Max Schreck, Lugosi, la idea del vampiro literalmente es qué carajos pasa que se está metiendo dentro de tu familia, dentro de tu cuerpo, dentro de tu alma y te está robando la vida. Esa película lo logró. Increíble, se lo recomiendo. Ok, aquí la tengo en el... Deberíamos, ¿sabe qué deberíamos hacer? Ahora que me estoy dando cuenta, deberíamos poner una página donde ponemos todas nuestras recomendaciones de libros, series, películas y todo Ujú. eso, porque me estoy dando cuenta que en cada capítulo estamos recomendando libro, alguna serie, e incluso juegos. Deberíamos tener... Ah, poner eso, Sí, Vale. está una parte bien. de recomendaciones. ¿Aceptan colaboraciones de un invitado para un solo capítulo? Pero por supuesto, Gracias. por Obvio. Sigamos supuesto. entonces, Eso regresemos, por sí, favor. acuérdese que todavía estoy en la versión gratuita de WordPress, así que no me vaya a llenar el servidor. Tranquilo, no hay lío. Bueno, volvamos entonces a su majestad Bela Lugosi y a Universal, Bela por favor. Lugosi. Pues ahí sí se esparció mundialmente. Mundialmente se esparció ese vampiro ya. Ese es el definitivo, pues. Ese es el que conocemos, que viene del vampiro es eslavo, pero con esteroides. Ese es Drácula. Y a partir de Drácula, pues ya han aparecido nuevos escritores, como por ejemplo Anne Rice, que pues han también aportado su grano de arena a la leyenda. Bueno, el caso de Anne Rice, el aporte de ella ha sido muy importante, muy importante. Su principal personaje es Lestat, que es un vampiro muy parecido a Drácula, pero que tiene, o sea, su historia se desarrolla a lo largo de siglos y ella se encarga de contarlo a través de una saga, de su famosa saga vampírica. Ujú. Claro, y es que ahí comenzamos literalmente a ver ya la idea de, ok, vimos a estos vampiros en traje de época, Bela Lugosi siempre aparecerá súper elegante con su smoking y demás. Pasamos un poquito a las películas de transferencia de época, donde aparece Christopher Lee también como vampiro y todo esto. Y empezamos a ver el paradigma de la vida moderna. Nosotros, la humanidad pasó la revolución industrial, estamos en este momento en una cuarta revolución digital y demás, pero en ese momento nuevamente están los mismos miedos a la muerte, la fragilidad del ser humano y tenemos un monstruo capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Y es ahí donde aparece literalmente Anne Rice. Por eso es que literalmente la obra de Anne Rice es de odios y amores. Es como Ujú. decir, sí, la maldición todavía la puedes tener y lo que es peor, vas a tener que superar tus anacronismos para ser eterno. Pucha, esa sola Mm. idea es como decir, bueno, usted va a ser inmortal, qué chévere durante los próximos 20 años, pero cuando se hayan muerto todos sus amigos, cuando solo queda una partida de hijos de que también son igual de jodidos a usted y que también son depredadores y que en algún momento van a venir por usted, ¿qué sentido tiene vivir? Cuando Ujú. vea a todos sus amados morir. Yo creo que ahí es donde entra la Excelente. tentación de la vida eterna. Claro, ¿en qué momento literalmente deja de ser algo como miedoso a ser algo deseable? Nuestra idea gira
Ahora queremos ser inmortales. Nos hacemos cirugías plásticas, nos inyectamos miles de cosas de Botox. Siempre sale Bueno, la nueva acabo de dieta, el salir nuevo una tratamiento. Sí. serie, no acaba de salir una serie en Netflix de la Juventud Eterna. Este señor que ha gastado miles de millones, bueno, no sé miles, pero millones de dólares en medicinas, tratamientos y todo el día es literalmente haciendo rutinas para estar siempre joven. ¿Cómo es que se llama en español? Sí, es la negación de la muerte. Pero al fin es a través de la muerte de otros. Entonces, yo no sé, yo cuando leí la entrevista con el vampiro, al principio uno se mete mucho en el tema de Louis, que es el único vampiro que tiene este hermoso espíritu humano todavía vivo. Pero la fascinación es con Lestat. Lestat, este monstruo de la noche, este depredador que encarnó Tom Cruise en la obra, sigue generando fascinación. Es un personaje increíblemente mágico. Es que sí, es increíble cómo está de metida esta cultura y este mito en todo lado, ¿no? Entonces tenemos ahora series con pop culture, ahora uno ve, bueno, yo no tengo hijos, pero ustedes sabrán, vayan a ver caricaturas en Cartoon Network o Disney. Ahí siempre hay algún carácter de un vampiro, bueno o malo, en la mitad, está en todo lado, No, desde juguetes de de hecho, niños. hay una serie de videojuegos que trata el tema del vampirismo de una forma mágica. Entonces, se está viendo ahí, Castlevania. Todo Castlevania, gira, claro. todo gira alrededor de Drácula. Drácula es el malo de la historia y toda la historia gira alrededor de la familia de los Belmont, que están condenados por el resto de la eternidad, por el odio del patriarca, a acabar con Drácula. Nunca lo podrán acabar definitivamente, pero siempre habrá un Belmont que tenga la maldición de coger el látigo de la familia e irse a darle. Yo me quedé Tratar de matarlo. en el de Nintendo, fue el último que jugué. Ignoro cómo ha evolucionado el videojuego hasta hoy en día, pero debe ser una locura. Tiene varias subsagas realmente y una excelente animación en Netflix que no es absolutamente para niños, así que por favor alejen a sus niños de la pantalla si van a ver Castlevania, pero muy recomendable. Realmente Ese es otro mito que quiero romper hoy. No porque sea caricatura significa que sea para niños. por No. favor, el otro día estaba viendo a una familia, un papá que estaba comprando esas películas en USB en San Andresito y escogió para los amantes, para los estos enfermos del hentai que hay ahí afuera, una película que se llama Urotsuki Doji. Eso es porno animado. Por favor, miren lo que ven sus hijos, carajo. Bueno, volvamos al tema del vampiro Anyway. porque aquí hay algo realmente para meterle los colmillos y vamos a colocar el dilema ético, literalmente. ¿Qué para Mario y para Joao? ¿Qué harían o qué los impulsaría a vivir eternamente a costa de la vida de otros? No por qué, sino qué. ¿Qué ¿Qué impulsa me al vampiro? ¿Qué impulsaría? impulsaría a vampiro Mario y a vampiro Joao a vivir para siempre? No tener que trabajar. No, No sé. no encuentro No una sé, razón. realmente tendría uno que pensar en cuáles serían los beneficios. El único beneficio. Lo que pasa es que yo creo que es una pregunta más para personalidades de pronto un poco más vanidosas de tener la juventud eterna o tener de pronto el poder. Yo no me considero una persona ni vanidosa ni con sangre ni con deseo de poder. Entonces no le veo ninguna atracción aparte de vivir para siempre. Y la única atracción, ahorita que lo pienso y diciendo esto, la única atracción para mí sería tener más tiempo para conocer más cosas. O sea, tendría la vida para viajar y vivir en diferentes lugares del mundo, para conocer diferentes tipos de culturas, para aprender más idiomas. Eso sería para mí el único incentivo o motivación, es tener el tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer. Yo creo que la única razón que yo encontraría para volverme vampiro sería poder leer la mente. La única, o sea, del único superpoder que digo bacán. Sería ese, poder leer la mente. O sea, tú serías alguien, el verbo sería dementar a una persona y que su mente fuera un libro abierto para Joao. Exacto, sí. La vida eterna no me Sí. interesaría. O sea, tú No en sé, algún yo creo momento que yo saldrías saldría al muy sol. decepcionado a veces. ¿Cómo? Tú en algún momento saldrías al sol. Sí, en algún momento saldría el sol. Correcto. Que yo creo que eso fue lo que decepcionó tanto de esta concepción moderna de lo que fue la fiebre de Twilight. Un vampiro que sale el sol, que brilla en el sol y que se dedica durante 40 años a repetir bachillerato. ¡No! No, en serio, no. O sea, es cierto que mantiene viva la imagen y todo eso, y hubo gente que se mandó a hacer dientes y esa cuestión, pero pucha, el mito del No, vampiro. no, a mí me molestó tanto cuando voy a salir al sol y se convirtió en una lámpara, un chandelier.
Piénsalo, es Ellos un hada, no un vampiro. ahí mueren. La forma de morir es perdiendo la cabeza, ¿cierto? En Sí, esa saga. decapitación. Ujú. Sí. No, De tampoco hecho, me una gustó mucho esa fiebre. saga. Sí. O sea, me Es que no gusta la sé. protagonista. Sí. ¿Cómo se llama? La que hace de Bella. ¿Kristen? Sí, Kristen Stewart. ¿Sí? ¿Es Kristen algo? Stewart. Kristen Stewart. Sí, Kristen, a mí me parece tan mala. Parece que solamente tiene ella. siempre la misma cara en todas las Bonita, me series y parece películas bonita. que Ah, hace. Siempre y tiene cara además de, ella, y es que ella de adolescente que interpretó, todo le vale culo. es que esa vieja yo desde que la vi en The Runaways, interpretando a Joan Jett, pareció hermosa. Peliculón. Ujú. Ujú. Sin A mí, embargo, sí bueno, hay dos hablando de temas. los Sí. actores, perdón, Sigue, 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 hablando de claro. los actores, el que hace del vampiro, a Pattinson. Patrick Robert Pattinson. Pattinson. A mí me parece que él es tan buen actor que se quemó en esa película. Y él, si no estoy mal, mismo lo ha dicho, que uno de sus remordimientos es haber hecho la película porque lo enfocó tanto en un solo género y en un solo tipo de actuación. Yo he visto otro tipo de películas de él y es tan bueno el de Agua para Sí, buen Elefantes, por actor. ejemplo, me parece Esa es muy buena. excelente actor. Sí. Muy buena. Pero no le puedo quitar la imagen de ese En The papel. Batman Y lo yo hizo muy creo que a bien. mucha gente le pasa y ha estado muy enfocado. No me gustó mucho Bat Cobain, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? A mí sí me gustó el papel de él en The Bueno, Batman. de hecho, vámonos al cine de vampiros y metámosle un twist un poquito más histórico. ¿Qué tal un príncipe de África esclavizado que es mordido por un vampiro y lo guardan literalmente como el monstruo que se vuelve? Y al despertar en Nueva York en 1970 lo llaman Blácula. Blácula. Creo que ha sido Sí, las Pero eso es mejores pero eso es adaptaciones una de comedia. Drácula que existen. Suena a No, es una comedia. película y suena a comedia, Sí. yo sé, pero pues Ah. si nos vamos directamente a la película, quitando que ese es del género de Black Exploitation y todo eso, pucha, es una idea buenísima, porque volvámonos otra vez al tema de los yorubas y la santería, que eso es algo que se ve literalmente cuando tú visitas a un babalao o algo por el estilo, que es lo Yo me primero que imagino haces. una comedia o una película porno. Príncipe Mamuwalde. Usted ve, si ve el cover de esa película, puede ser fácilmente cualquiera de las dos. Sí, Lo siento, pero sí, tienes toda la razón, Mario. Puede ser Vamos a ver. cualquiera de los dos, fácilmente. busquémoslo. Sí, sí, Blácula, por favor. El fro con las patillas hasta que... sí, Ah, no, ok, sí. Es que eran los locos 70, hermano. O sea, en esa época el Bush era lo más lindo que podían El encontrarse en la Bush, vida, ¿no? ese es. Ese Príncipe sí parece un Mamuwalde. demonio. Pero eso es lo bueno del actor. El actor literalmente uno dice, si es un man que conoce toda esta, que tiene todo este odio racial literalmente y se le concede la vida Ujú. eterna, pues, juepucha, de ahí se puede escribir toda una saga perfectamente. Sí, porque sus víctimas, yo no la he visto, pero sus víctimas todas parecen ser blancas. O sea, sí tenía Ah, como, sí. como un desquite personal ahí. Yo hasta este momento la única vez que he visto un vampiro de color negro fue en la película de Entrevista con el vampiro. Ese es el segundo que veo. Toca verla, Blácula. Si realmente, pues digamos que verla como una curiosidad porque son películas que por el marco del tiempo han envejecido un poquito mal. Ujú. Pero una saga que de verdad retoma la crudeza del vampiro, como los monstruos que son otra vez, como decir, sí, están entre ustedes, pero tengan cuidado. True Blood, por A Dios, True True Blood. Blood Sí, es me lo han dicho que es buena. ¡Ah! Creo que la tengo, pero no la he visto. Pero a mi esposa le gusta mucho, a Jennifer. Y es que los libros de los vampiros de los vampiros del sur, como tal, ya estamos hablando de quitémosle todo el romanticismo y todo el poder político y social. Son gente que también está ahí, que tienen su jerarquía, pero al fin de cuentas son depredadores. Sí. Eso es lo Sí, que no sí. se puede olvidar. Y yo creo que eso es lo que le sigue dando la fuerza al mito. Porque Bueno, y de las para series que... con las que yo crecí de vampiros, Buffy, de Vampire Slayer. Uf, Buffy. El Conde Pátula. Buffy. Sí. Conde Pátula. No me lo perdía. Por Dios, Pero todos los antepasados del Conde Pátula decían que el eran vegetariano. poco menos que psicópatas. Ese era muy Buenísimo. bueno. No, Buffy, para mí eso fue un staple. Sí, con ese crecí. Yo nunca vi la Es más, serie, están sí vi diciendo la que va a sacar película. una nueva, si no estoy mal, con ella misma. Sí, esa era. ¿O Yo Buffy vi tiene fue. película? Sí, la película es antes que la serie. Que la protagonista era una vieja Christy Swanson, si no estoy mal, que era súper bonita. Y es más como una comedia. Ella
y es una cazadora de vampiros, pero la película tiene como, o sea, no sé, es medio seria, pero medio comedia. Y esa yo la vi como en el año 93, 94. Luego fue que cerró la Oh, wow, serie, no sabía. yo no acuerdo, la serie era con Sarah Michelle Gellar, Correcto, ella era la sí, protagonista. pero esa ya es El como del Buffy. 96, 97, creo, si no estoy mal. El Sí, yo creo que 97 al ya es como, 2003. empieza ese boom de series un poquito como de CW, que son como de la misma calidad de video, el mismo rango de edad de Ujú. los protagonistas, y tiene un toque romántico, pues como para hacerlo súper comercial. Sí, porque al final se Ujú. enamora de un vampiro, ¿no? De Ángel. Ángel, y Ángel tuvo su propia serie, si no estoy mal. Tuvo super... Oh, sí, sí, pero no, le fue muy Sí, bien. Como cualquier es como la sequel. serie de Joey, algo que todos queremos olvidar. Esta Ya. Supernatural, ¿no era también de vampiros? Había vampiros, pero eran más que Había Ah, eso. ya. vampiros, Era pero más Supernatural era demonios que ellos... vampiros. Empezó Ya, como ok. solo fantasmas y demonios y después se extendieron a todas las leyendas, pero sí. De hecho, hay un boom cultural que también volvió a traer y comenzó literalmente la fórmula del éxito de Bram Stoker, que fue unir todos los prototipos del vampiro hasta ese momento. El vampiro monstruo, los Nosferatu, el vampiro animalístico que se esconde en la naturaleza, como después lo Ujú. veríamos en la serie Stephanie Meyer, el vampiro elegante y social y todo eso, y fue algo basado o heredado de las series de Anne Rice, que fue Vampiro la Mascarada, el juego de rol. Ese rol, Ok. ese juego de rol, lo que me gusta, aparte pues de que yo fui jugador empedernido durante unos años, es que tiene un pequeño twist en donde vuelven a tomar la idea de la inmortalidad como una maldición y esta vez la retrotraen hasta Caín. La maldición de Caín que decía, vagarás por la tierra alimentándote de tierra y ceniza y te pondré una marca en la frente. Que es, si unimos pues algunos cabos de una forma un poquito vaga por ahí, tenemos entonces a alguien que va a comer de la muerte de otros, o sea, Ujú. depredándolos, y que nadie lo podría matar por la marca en la frente, o sea, es inmortal. Ujú. Tenemos a un vampiro. Sí. Está en todo lado. Los otros dos orígenes que también nos pueden como dar un poquito otra vez como de pensemos que el miedo, que el punto es real. Uno, lo que se habló literalmente un poquito, que es una fábula vieja del judío errante, o en el caso de De- Drácula 2000, que Ujú. era Judas, ¿no? Que era Judas, ascendente de Judas, sí. y el otro ¿Cómo así? Longinos. Ujú. En el caso de Judas, se dice que el castigo por haber vendido a Dios era vagar por la tierra A sin Jesús. descanso nunca y sin paz alguna. Ujú. Pues esto se aplica más al judío errante, que se supone que fue alguien que negó el descanso a Jesús y que pues, es una fábula judío-cristiana, Y obviamente. ellos unen eso con las 12 monedas de plata que le dieron y por eso era alérgico a la plata y por eso la plata la lastimaba y eso. Ah, ve. Por las Ujú. 30 monedas, correctamente. Y 30 la otra monedas. es por Longinus porque literalmente el atravesar a Jesús quedó bañado en su sangre. O sea, tras de que lo terminó de asesinar, literalmente quedó bañado en sangre divina. Entonces estaría condenado literalmente por el delito de atentar contra el Hijo de Dios. Ok. Oiga, y ahora que recuerdo, en los años 30 se hizo la primera versión hollywoodense por parte de Estudios Universal de Frankenstein, y en el 94 se hizo la película Mary Shelley's Frankenstein. Y en el caso de Ujú. Drácula también ocurre lo mismo. En los años 30 Estudios Universal hace la película de Drácula, y en los 90 se hace la película Bram Stoker's Drácula, que es protagonizada por Gary Oldman. Él interpreta al conde Drácula. Ah, aparece también Keanu Reeves. Y para mí esa película es muy buena. No, no es tan buena como la de Frankenstein, pero la de Drácula también es buena. Bram Stoker's Drácula, la que hizo en los 90 también es buena. Ujú. Bueno, la de Nosferatu que sacaron el año pasado también me pareció muy buena. Sí, increíblemente buena. Me pareció No muy, la he muy visto. buena. Trataron de ser muy fiel a la producción original, obviamente con las ventajas de la tecnología de hoy en día, pero Y sé que me hay también impresionó. una película que habla sobre el proceso de rodaje de Nosferatu, tomando la premisa de que efectivamente Max Schreck sí era un vampiro. Ajá. Buenísima porque pues ahí está Willem Dafoe como siempre, que no decepciona en ninguna película. Uf, se man es Y es actorazo. como ver a este hombre interpretando un monstruo. No, ¿Qué la más quiere sacó el uno? estadio en esa. La sacó el Sí, estadio. O sea, yo no Willem sé. Dafoe es el conde Orlok. Sí. No. Ah, vea. ¿No? ¿No? Es, Un momento, no, ya me él es hiciste el. confundir. No, no, no. Ay, Él es el carachos. doctor.
Ah, Ok. ok, Es el doctor perdona. que estaba estudiando toda la mitología, o sea, era un doctor y se mete en la parte de, bueno, no quiero dañar la película para nadie, pero estudia mucho la parte, digamos, mística de la época y conoce mucho sobre el conde. Literalmente Mm, sería el rol de Murnau, del director. Porque él era un ocultista principalmente hablando. Y si vemos literalmente los documentos que sostiene el conde Orlok, gran parte de la decoración, todo tiene un significado alquímico o directamente procedente de Telema o de Golden Dawn, que son órdenes ocultistas de Europa. Entonces, bases sí las hay realmente. bueno, Bueno, excelente, entonces sí, muchachos. ¿no? Y aquí nos podemos extender, yo creo que esto nos da tema como para una semana fácilmente y más con Paul que, Dios, conoce tanto de la literatura y de toda esta cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. En conclusión, yo creo que lo que hoy queremos desmitificar es que primero Drácula no fue el primer vampiro. Ujú. Segundo, el vampiro tampoco es una solamente un carácter literario, viene de muchas leyendas de todo lado del mundo y es algo que para mí me impresionó y me gustó mucho que como la humanidad, sin importar su cultura o lugar en el mundo, nos unen tantos mitos y tantas leyendas y al final va siendo una explicación de lo que no podemos explicar, ¿cierto? Y aquí esperamos haberles dado un poquito de valor y de conocimiento acerca de toda la línea de tiempo, todo lo que ha pasado, cómo ha evolucionado, de dónde salió y para dónde vamos. Así que chévere, muchas gracias, Paul. Bueno, gracias a ustedes principalmente, gracias a la audiencia por estar en esta conversación y sobre todo esperamos haberles roto un tricito el mito que partió desde entender que comer un poquito de sangre siempre mejoraba la salud. Esperemos que lo sigan haciendo y sobre todo que sigan disfrutando de todos sus miedos, gustos ocultos y demás que personifica este mito que es el vampiro. Y Mario, ¿nos recuerda por favor nuestras redes sociales? Así es, entonces como les venía diciendo, por favor, si les gusta lo que hacemos por acá, regálenos un like, compartan nuestros episodios, es la mejor manera de apoyarnos para que más gente nos escuche. Nos pueden buscar, bueno, obviamente en cualquier plataforma donde ustedes escuchen su podcast, en Spotify, YouTube o Apple Podcast como VDD Podcast o Viernes de Desmitificación. Asimismo en Instagram, TikTok y Facebook como Viernes de Desmitificación nos pueden encontrar. Déjenos sus comentarios, sugerencias, siempre lo agradecemos. Y bueno, muchísimas gracias donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, gracias amigos, amigas. Hasta la próxima. Paul, muchas Buenas gracias, hermano. lunas. Gracias Mario, gracias Muy bien. Joao, buenas lunas a todos. Chao. Chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.